Hoy quiero que estudiemos este tema titulado avivamiento, un término que suena comúnmente en la iglesia, el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Y cuándo el avivamiento es fruto del Espíritu Santo o cuándo puede ser resultado de nuestro empeño en la carne, nuestra buena intención. Vamos a diferenciar esto también porque lo que rinde fruto es el avivamiento espiritual. ¿Y quién quiere el avivamiento? ¿Todo cristiano? No necesariamente. ¿Dios siempre? Por supuesto que sí. Dios quiere que estemos avivados y recordar que avivamiento es recibir ese influjo de vida. Nueva vida, nuevo aliento, nueva fuerza. Todos recibimos vida en el momento que recibimos a Cristo. Pero tener el don del Espíritu Santo quiere decir que hay avivamiento o que una vez que yo recibí ese avivamiento no es necesario. Eso lo vamos a ver hoy. Para empezar este tema, les invito a que busquemos Lucas 24, del 44 al 49. También anuncio una modalidad a los que están aquí en el salón y los que están escuchando. Tomen un papelito, los que están aquí, o tomen nota, aquí hay plumas. Los que están en Zoom podrán escribir directamente al chat, ¿qué? Preguntas. Si hay algo que le está generando una pregunta que está sonando, pero no está siendo comprendido o no lo estoy explicando bien, pues eso es, al final de cuentas, les solicito que lo vayan escribiendo. Es más, ¿cuándo pueden escribir? Los que están en el Zoom, inmediatamente escriban en el chat. Algo no les suena, algo les queda poco comprensivo. Se escribe en el chat, queda ahí registrado. Ustedes también lo pueden anotar. Al final del tema, vamos a examinar las preguntas. María está anotando ahí de los controles las preguntas que le llegan por el chat y también recibiría en papelito para dar respuesta para que no quede nada en la duda, en la nube, ahí en la incertidumbre. Ya dada esta explicación y ya con esta opción presentada a los que están aquí y a los que están online, vamos a iniciar la lectura de Lucas 24, 44 al 49. Recordando el avivamiento. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Para qué es? ¿Qué genera? Lucas 24, primero los versículos 44 al 45, Jesús resucitado tiene esta conversación con sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Recuerden que cuando ellos creen que Él es el Señor, ellos reciben el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ellos a partir de ese momento. En nosotros mora en el momento que nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, que pasó como tuvo que ocurrir en ellos, de la percepción, de la impresión que es un gran maestro, un hombre extraordinario, al Salvador. En ese momento, los que creen en su nombre reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios y reciben el don del Espíritu Santo, mora en ellos. Ya ellos, por tanto, pueden entender las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. También esto es muy importante porque a veces queremos comprender las escrituras sin pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Orar. No creer que ya somos muy expertos, porque uno de los enemigos de la solicitud a Dios, al Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento es que ya nosotros sabemos. No, ya yo sé, yo cuántas veces he hecho estos estudios. Es más, yo he enseñado a otros sobre este tema, pero ¿quién nos puede enseñar más y mucho más profundo que el Espíritu Santo? Él es el que nos abre el entendimiento cuando mora en nosotros. Seguimos entonces, 46 al 48. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bien, ya cuando él establece que en efecto todo lo que ocurrió fue profetizado y era necesario, era inevitable que se cumpliera, entonces ya ellos pueden predicar de esto. Esto es muy importante también porque recuerden que Pedro no lo entendió. Él no permitió, él le dijo al Señor que no lo iba a permitir y con una acción temeraria trató de impedir que el Señor fuera llevado a la cruz cuando corta la oreja de Marco. Nosotros tenemos que entender este proceso
de Cristo y también comprender todos los procesos de Cristo en nosotros. ¿Es necesario padecer? Sí. Casualmente hoy le decía a mi esposa, es que todos los problemas son un examen de Dios para ver cómo califica nuestra alma. Y muchas veces nosotros pensamos que la vida es para calificar en doctrina, pero si esta doctrina no tiene una buena calificación en la obra práctica, en nuestra vida, en nuestra alma, en cuántos pecados se generaron por la dificultad o no se generaron, y qué calificación entonces no tiene sentido. Y esto recuérdenlo, cada problema que estamos viviendo es un examen delante de Dios. También cada bendición. Porque hay quienes perecen, quienes se apartan de Dios porque les va muy mal, y otros porque les va muy bien. Entonces, como ya me va muy bien, ¿para qué quiero a Dios? ¿Me endioso o endioso el éxito que estoy teniendo? Era necesario que ellos comprendieran esto y que lo predicaran. Y para esto, vamos al versículo 49 de Lucas 24. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, que habían recibido ellos como promesa, de que ellos recibirían poder de parte de Dios mismo, que ellos recibirían este poder para comprender, para enseñar, para vivir y para generar milagros en la vida de otros. ¿Y cuál mayor milagro? Que las personas comprendan y reciban lo que para nosotros puede ser simplemente literatura o una historia simpática. Recibir al Señor como Salvador. Ya con esto vemos que Jesús, antes de ascender a los cielos, da esta orden, pero también una promesa: recibirán poder. Lucas escribe el libro de los Hechos. El primer tratado, Lucas, ya la continuación, segundo tratado, es el libro de los Hechos. Y vamos a Hechos desde el capítulo 1. Y vemos cómo en los primeros 5 versículos se comienza a desarrollar este concepto, esta idea. Vamos a Hechos 1, versículos 1 al 2. Y aquí Pablo hace referencia a Lucas hace referencia a Lucas, Pablo todavía no aparece en la trama, sino hasta Hechos 9, ¿recuerdan? Pero Lucas hace referencia a su primer tratado, a Teófilo le hace referencia y está implícito todo lo contenido en ese primer tratado, lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Y ciertamente está contenido lo que prometió en el capítulo 24. Así que con este contexto comenzamos a leer. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recordamos que el Señor hablaba en perfecta comunión, concordancia y unanimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y él había dado mandamiento por el Espíritu Santo a ellos, a los que él había escogido. Seguimos. Versículos 3 al 4. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos habían recibido el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en ellos, pero todavía faltaba recibir el poder del Espíritu Santo. Yo recibo el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el mora en mí, cuando yo creo que Jesús es el Señor. Cuando deposito mi vida en Él. Y cuando digo que es el Señor, siendo mi Señor. Esto sí me gusta enfatizarlo. Porque yo puedo decir que el Señor es mi Señor, pero me sigo mandando yo. Sigo yo gobernando mi vida. Siguen mis mandamientos, mis esquemas, mis leyes personales gobernando, y no es el Señor. Por eso es que muchos se llevarán una sorpresa cuando digan: pero Señor, si yo en tu nombre, yo hice la obra. No, lo hiciste representándome a mí, pero siendo tú gobernado por ti. ¿Quién está gobernando mi vida? ¿Quién está legislando mi vida? ¿Quién la está dirigiendo?
Aquí ciertamente quienes habían recibido ese señorío lo habían aceptado con gozo, entonces estaban allí esperando en ese momento recibir el poder del Espíritu Santo. Seguimos entonces, ya con esto dicho, con los versículos 6 al 14 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de seguir leyendo, es interesante cómo nosotros iniciamos nuestra vida con el Señor y tenemos todas las buenas intenciones, pero no necesariamente todo el enfoque. Ellos estaban allí, ellos estaban obedeciendo, ellos están ahí cuando el Señor asciende. Sin embargo, todavía no estaban llenos los propósitos de Dios. Esto es lo que ocurre con nosotros cuando comenzamos la vida espiritual, es muy común. Que estamos llenos de entusiasmo, de agradecimiento, dispuestos a ser fieles, pero la fidelidad sin el discernimiento de los planes de Dios nos puede llevar a no dar en el blanco. Y podemos ser cristianos que toda la vida estuvimos disparando, pero nunca le dimos al blanco. Y nos cansamos. Pero ¿por qué nunca lo alcancé? Nunca lo vi. Porque tengo los ojos puestos en lo que yo quiero de Dios para mi vida y no lo que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra. Ellos estaban allí y lo que le preguntaban, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren, a ustedes no los toca saber. Lo que ustedes tienen que saber no es lo que ustedes están solicitando, lo que los tiene en vilo, sino lo que ya yo dije, lo que yo he ordenado, que recibiréis poder. Ustedes quieren que yo descienda, que yo me quede, que yo haga, que yo permanezca por Israel. Yo quiero que ustedes estén unánimes porque reciben poder. No lo han comprendido para qué, pero lo van a experimentar. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando ustedes permanezcan unánimes para lo que yo quiero con ustedes. Versículos 9 al 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente seguía todavía ese proceso, ¿no? Señor, yo tengo metas que quiero que tú ejecutes. Señor, yo tengo los ojos puestos en ti, en el cielo, en que tú regresarás, en que tú volverás, en que tú harás. Y aquí estos varones de Dios, seres espirituales, les dan una indicación, una corrección, como hace el Espíritu Santo con nosotros, nos va corrigiendo. Porque muchas veces, con excelentes propósitos y excelentes intenciones, tenemos que ser sensibles a la instrucción de Dios. Lo que tú quieres puede ser maravilloso. Ellos no estaban pidiendo abominaciones, no estaban pidiendo el evangelio de la prosperidad, no estaban pidiendo muerte, no estaban pidiendo desastres, no estaban pidiendo ser llenos de deleites pecaminosos. Estando aparentemente cerca, cuando el Señor, o sea, ¿dónde está el Señor? Lo quiero ver en los cielos. Tenían que, sin embargo, tener un oído muy espiritual y un corazón muy sensible para conocer qué era lo que Dios quería con ellos. Bien, seguimos. Versículos 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Perdón, del Olivar. Vamos a ser claros, ya que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y versículo 14, este es muy importante. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos algo interesante. Primero, tengo que ir a donde Dios me manda y hacer en ese lugar lo que Dios me manda. Yo puedo, por ejemplo, cometer el error de
como misionero, irme a una sede, a un lugar y despegarme de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad en ese momento? Trasládense ahí a esperar lo que yo voy a hacer. Yo necesito que ustedes estén unánimes en este anhelo, en esta decisión, y para que no se desvíen, para que no estén viendo cuándo va a ser Israel restaurada, cuándo regresaré, cuándo, lo que yo no he determinado todavía, porque todos son los tiempos ni las razones, permanezcan unánimes en oración y ruego. Aquí se estaba estableciendo la base de la iglesia, que como testimonio de su obra es lo que tenemos aquí. Esta iglesia aquí, en la que estamos hoy, o la que usted está escuchando por Zoom, es testimonio de lo que ocurrió en Hechos 1. O sea, si alguien dice, eso fue maravilloso y muy bonito mientras duró, pero si todavía está vivo. Lo que ellos hicieron allí tuvo el poder de Dios, por el poder de Dios mismo y por la obediencia a ellos, para que el evangelio fuera predicado. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Nuestra salvación. Porque recordemos que la iglesia no es una red de clubes de religión, de degustación de buena palabra y de costumbres finas o distinguidas solas. No, no es eso. Es mucho más allá. Claro que se gusta la palabra, hay buenas costumbres, hay amistades sanas, hay santidad, desarrollo. Como consecuencia de una nueva naturaleza que recibimos nosotros cuando somos salvos. Porque una iglesia correcta no es aquella que se porta bien para ganarse el cielo, sino porque como tiene el cielo como destino, vive postrado ante quien le salva, reconociendo su señorío. Bien, ellos perseveraron unánimes en ruego y con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con su hermano. Miren que como es un proceso muy interesante, porque había quienes antes de la muerte y resurrección de Cristo ya estaban juntos. Aquí vemos que se suman más. Un momento eran los 12 discípulos, después los 70, pero los que no estaban. Porque ¿dónde estuvo María y los hermanos? En un momento dado cuando incluso abordaron a Jesús que estaba enseñando la palabra. Estaban fuera tratando de intervenir en la vida de Jesús para asuntos que no necesariamente eran malos, pero que no eran los planes de Jesucristo. Y ahí es donde Él les dice, mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan, los que obedecen, los que viven conforme a la voluntad del Padre. En ese momento todavía María y los hermanos no estaban. Sabían quién era Jesús, como muchas veces nosotros supimos quién era Jesús, pero todavía no estamos dentro. Ellos ya entran. A mí me gusta mucho considerar dentro de todo lo que también implica entrar. Para entrar en el plan de Dios, también debemos estar dispuestos a dejar cosas atrás muy dolorosas, sanar nuestro corazón. Porque muchas veces no entramos al plan de Dios porque nuestro corazón está lleno de pasado, deleites o dolores del pasado. Mucha gente no entra al plan de Dios porque es que antes de Dios, ahora antes de que esta invitación que me están haciendo, he vivido muchos placeres, he vivido muchas cosas y no quiero renunciar a ellas. En el caso de María era todo lo contrario. María, si se hubiera dejado por su carne, ella no hubiera estado ahí. Porque ella estaba ahí cuando todavía estaba fresca la muerte de su hijo. Ella tuvo que superar en su alma, decir, se acabó. Dejar atrás lo que había sufrido su hijo, entender el plan, porque también por eso era necesario enseñarle a todos ellos que todo eso estaba profetizado, era necesario para la salvación, comprenderlo, aceptarlo, y dentro de eso también, obviamente, superar el dolor que ella debía enfrentar, porque aunque era cierto, porque si es cierto que yo debo sufrir, y por lo menos a mí me tocara morir por la causa de Cristo, no niego que sería muy difícil para la gente que me ama ver a quienes me asesinan y después tratar de trabajar por ellos, tratar de levantar iglesia con aquellos que me asesinan. Para María fue muy fuerte este proceso. Punto súper a favor de ella. Para comprender que ella, y vernos el ejemplo de ella, pero nosotros entrar al reino de los cielos para ser instrumentos útiles, tenemos que dejar el pasado, o nuestros deleites o nuestros sufrimientos, o nuestros rencores con los hermanos. Tenemos que dejar cosas atrás. Volviendo al tema,
viendo cómo ellos entran en el plan de Dios, la madre y los hermanos de Jesús, cómo permanecen todos unánimes, los discípulos, la base, el círculo cero de Jesús y los demás discípulos, ya pasando más de un centenar de personas, en el aposento alto, se ocurre, se genera el avivamiento. Y aquí vemos que el avivamiento genera milagros y poder en los que están en unanimidad. Aquí está la pregunta, ¿y si uno de ellos no hubiera estado unánime? ¿Se hubiera arruinado el trabajo de todos? No lo creo. No hay indicio de esto porque el Señor dijo, donde uno falle, todo se arruina. El Señor va a ejecutar sus planes, aunque alguien no esté en unanimidad. Él trabaja con los unánimes y puede ser que en una iglesia haya unanimidad como puede ser que no. Dios hará justicia al respecto, pero Dios lo que quiere es unanimidad con Él, perseverando, porque la unanimidad se da en la perseverancia, no es un momento puntual donde yo le digo, Señor, soy tuyo y me desconecto. Donde yo permanezco y donde de hecho, cuando estábamos en el tiempo de alabanza y don Eri estaba dirigiendo este tiempo, meditaba sobre esto, la perseverancia de nosotros versus la perseverancia de Dios, donde no hay competencia. ¿Cuál es el problema de nuestra relación con Dios? Que Dios es papá nuestro todos los días y en todos los minutos del día. Más cuántos minutos y días de nuestra vida nosotros somos hijos. Dios es un papá siempre, aunque nosotros no siempre seamos hijos. Aunque tal vez solo seamos hijos cuando estamos en el gran apuro, en el gran aprieto, en el gran peligro, donde digo, Señor, sálvame. Pero cuando Él me salva, me enfrío. Si Él me salva y vuelvo a ser hijo de la carne, si Él me salva y vuelvo a ser la misma persona que antes de clamar por el auxilio, tengo un Padre que siempre está pendiente de mí, pero no estoy pendiente de Él. El avivamiento genera milagros y poder en los que están en unanimidad. Y esto nos lo responde Hechos capítulo 2, los 13 primeros versículos de este capítulo. Hechos 2, del 1 al 13. Vamos a empezar entonces inmediatamente a ver cómo en efecto es esto de que el avivamiento genera milagros y poder en los que están en unanimidad. Dios tiene un poder que quiere manifestar a través de personas. Y esto tiene que ser como se ocurrió, como se generó en la iglesia primitiva, en nuestra iglesia. Y hoy tengamos grandes expectativas, que a partir de este tema se genere milagro y poder, estando unánime, perseverando en oración y ruego, súplica, en adoración a Él. Dios quiere que seamos una iglesia avivada y ¿saben qué? El mundo necesita ese avivamiento. Empezando por el mundo, porque eso entonces decimos, bueno, ¿dónde está el mundo que lo vamos a conquistar? El mundo comienza con nuestro prójimo, con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestra pareja. Ahí comienza el mundo. En Hechos 2, del 1 al 13, vamos a empezar a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos cómo inmediatamente sobre los obedientes, los que están fervorosamente, cae sobre ellos una manifestación del cielo. El poder prometido. Y ya recibiendo esto, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Versículo 4, ahora en adelante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Antes de llegar a esto de la llenura de mosto, vamos a ver cómo los que estaban unánimes reciben el poder para glorificar a Dios. Y para eso se vencen las barreras naturales, porque cuando nosotros vamos a anunciar a Cristo, hay barreras sobrenaturales. Ya la vimos la semana pasada. Quienes escucharon el tema, ya la escucharon. Y los que no, o quieren volver a escuchar, recuerden que está en YouTube. Demonios entre nosotros, ese título, ¿verdad? Era el tema de la reflexión de la semana pasada. Hay barreras sobrenaturales, pero también hay barreras naturales. Una de las barreras que era obvia era el lenguaje, pero las barreras están para la gloria de Dios. Así como les decía hace un rato, las dificultades son el examen de Dios, a veces para probar nuestro corazón. Son los exámenes de Dios para ver cómo está nuestro corazón, si estamos creyendo en Él, si estamos libres de pecados, si ya no pecamos por lo que antes nos hacía tropezar, y otras simplemente para mostrar la gloria de Dios. Como la ceguera de aquel hombre que fue para mostrar la gloria de Dios. Aquí no era por el pecado de ellos que había diferentes lenguas, había personas con diferentes lenguas, sino para mostrar la gloria de Dios. Era necesario que hubiera personas de diferentes, de cantidad de regiones, con cantidad de lenguas diferentes, para que ellos escucharan cómo el poder del Espíritu Santo hacía que ellos hablaran en sus lenguas, porque no se estaba hablando en lenguas. En este momento no eran lenguas angelicales. Claro que hay lenguas angelicales y yo creo que sí, que todavía ese don existe, pero en ese momento era hablar con lenguas de otras nacionalidades. Recuerdo que en una ocasión escuché un testimonio, y lo creo perfectamente, de un líder, un pastor internacional, que él estaba dando una conferencia y él es latino, le habla de hispana, y al final había no les puedo precisar si era un brasileño o un portugués, pero estaba fascinado, dio testimonio por el dominio de la lengua portuguesa de parte de este líder. Pero los que estaban ahí, empezando por él, que no manejaba el portugués, y los que estaban ahí como testigos decían, pero si nunca habló en portugués. ¿Cómo este hombre escuchó? Obviamente era esta lengua que él estaba recibiendo con un perfecto dominio, y es de suponer, o es lógico entender, que si hablaba mejor que cualquier portugués o que cualquier brasileño, con mejor sintaxis, con mejor ortografía, gramática y todo. Porque era el mismo espíritu que hablaba a través de él. Entonces aquí vemos que hay esta manifestación prodigiosa que era necesaria para que ellos comenzaran a comprender, para que quedaran atónitos y maravillados. Si era necesario que quedaran atónitos y maravillados. Mirá, no son galileos todos estos que hablan, o sea, estos son galileos, ellos nos hablan como los de Capadocia, ellos no hablan como los de Mesopotamia. ¿Esto qué es? Ahora, esto es desconcertante porque, como dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, que ellos todos entendían que se estaba hablando de Dios, de las maravillas de Dios, pero no necesariamente iba a generar en todos adoración. Esto también es muy importante porque a veces nosotros nos podemos desencantar o desconcertar, nos podemos afligir porque le hablamos con el respaldo del Espíritu Santo, porque ellos estaban respaldados. De hecho, era tan respaldados por el Espíritu Santo que hablaban lenguas que no eran de su dominio, y nosotros podemos identificarnos con ellos porque no todo el mundo va a ser impactado, aunque el mismo Espíritu de Dios nos respalde. También cuidado, porque tal vez usted ha hablado y la gente le dice, es que tú no impactaste porque Dios no te respaldó. Puede ser que usted haya hablado en su carne, es cierto. Y una manifestación de hablar en la carne, que a veces uso los temas, es para atacar conforme a mis carnalidades a los demás, o para exaltar o envanecer a los demás conforme a mi carne. Pero si yo, con temor de Dios, como adorador, como unánime, perseverante, muestro las maravillas de Dios y Él se glorifica en mí, si muchos se maravillan, gracias a Dios, pero si otros no responden responsablemente, gracias a Dios por haberme permitido
hablarles y ayúdame para entender esto. Porque, ¿qué fueron los que dijeron otros? En tono de burla están llenos de mosto. ¿Y qué es mosto? Es vino. El fermento. ¿Ah? Estaban embriagados. O sea, le estaban diciendo borrachos. Como a nosotros nos dicen tontos, locos, fanáticos, cuando hablamos de Dios. Algunos se maravillan, otros se alegran, para otros es una gran tontería. Algunos dirán que es un acto piadoso, otros dirán que es una ridiculez, que es un desplante, que es una comedia. Ayer tenemos un discípulo nuevo, ¿no? María me presentó un discípulo nuevo, entonces nosotros nos toca trabajar con él en su puesto de trabajo, él es mendigo. Y bueno, yo estaba orando por él, María se puso a orar por él en plena vía, en las 5 de mayo. Y a orar porque su pie se sane, porque su piel está, en su pies está, o sea, está muy mal. Es muy desagradable lo que él está sufriendo desde hace años. Tal vez muchos se glorificaron y otros dijeron, mira estos aleluyas haciendo locuras. Pues están ahí para que los vean. No podemos controlar eso. Lo que sí tenemos es que hacer lo que Dios nos manda. Ahora, ellos estaban llenos de mosto y aquí es donde vamos a someterlo a la duda, pues. ¿De qué estaban llenos? Vamos a esta pregunta, ¿de qué estaban llenos? ¿Estaban ebrios? Vamos a Efesios 5, el 17 al 20. Porque recuerden que yo sé de qué está llena la persona por lo que habla, por lo que dice, por su acción. Yo sé que una persona está llena de soberbia porque habla soberbias. Una persona está llena de ira porque habla en tono agresivo y lo acompaña porque la coreografía o la escenografía o el entorno de su palabra es su rostro, un rostro duro, una mirada cruel, fría o a veces demasiado fulminante. La persona sé que está llena de sabiduría porque lo que dice es completamente conforme a la palabra de Dios. Recuerden que para nosotros la sabiduría tiene que ser conforme a la palabra de Dios. En Efesios 5, del 15 al 17, dice primero, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Buena pista. Cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios, soy sabio. 18 en adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, no estéis llenos de mosto. En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente ellos no pueden estar embriagados con vino, porque estaban hablando las maravillas de Dios. Y ciertamente Pablo aquí lo dijo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y quiénes son los que conocen la voluntad del Señor? Los que son sabios, los que no son necios, los que están llenos del Espíritu. Por eso ellos tenían que ser llenos y recibir el poder del Espíritu Santo para dar testimonio efectivo de Dios, de Cristo, del Salvador, del poder del Espíritu Santo, de lo que iban a iniciar en ese momento en esa iglesia primitiva, en el fundamento que era ese cuerpo de Cristo para todas las naciones. Aquí en efecto vemos que ellos no estaban llenos de mosto. Lo que a mí también me puso a pensar que es muy cierta esa frase que dicen que la ignorancia es atrevida. Y nosotros muchas veces, y ahí yo lo confieso, muchas veces antes de recibir a Cristo, pensé que las personas estaban haciendo desplantes o haciendo cosas raras porque mi ignorancia fue muy atrevido y descalificaba lo correcto por mi ignorancia. Por supuesto, le pedí, en cuanto comprendí esto, le pedí muchísimo perdón a Dios y comencé a hacer aquello que antes yo negaba, comencé a hacerlo. Recuerdo hasta un familiar que me dijo, mira qué bonito, Dios te ha llevado a hacer lo que a ti antes te desagradaba. Algo que a mí me desagradaba mucho es que me hablaran de Dios, sobre todo un domingo en la mañana, cuando llegaban y tocaban la puerta. Yo decía, pero qué momento. Tenía decoro para apartarme un poco porque me daba pena ese vaho alcohólico que uno tenía el domingo en la mañana y después un día estaba haciendo esa campaña y con mucho cariño alguien me dijo, mira qué bonito, cómo quedaste haciendo lo que antes te parecía locura, necedad o molestia, ¿verdad?
El avivamiento produce una naturaleza sobrenatural. Esto es importante, naturaleza sobrenatural. En Hechos 2, del 36 al 41, aquí vemos cómo efectivamente ellos ya reciben el Espíritu Santo, ya le han hablado en lenguas de diferentes regiones a los que miraban, generando en muchos admiración, alabanza, reconocimiento, en otros burla porque están llenos de mosto. Y ahí ellos, no mirando a los burladores, no prestando atención, sino más bien obedeciendo a Dios, comienza su ministerio. Aquí vemos este famoso discurso donde se dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Inmediatamente el Espíritu Santo los conmueve. Seguimos. Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos anuncian, sin embargo son compungidos desde antes, porque ellos habían recibido poder para testificar, recibiréis poder para anunciar, para testificar. Por ese poder, la palabra de ellos no es una palabra más y comienza a generar efectos. Y hace propicia las palabras de Pedro cuando dice arrepentidos. Cuando él dice arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, con el poder del Espíritu Santo, produce que 3,000 personas atendieran a ese llamado, se arrepintieran, fueran bautizadas y se añadieran a la iglesia primitiva. 3,000 personas por las palabras de un hombre que estaba respaldado por el poder, por el avivamiento, porque ese es el avivamiento, es lo que da Dios por medio de su Espíritu cuando produce poder. Y esto es muy importante tenerlo claro. El avivamiento tiene que ser producto de obedecer a Dios, que quiere que estemos unánimes, perseverantes en oración, en súplica, fieles a Él, ocupando nuestro tiempo en Él, para impactar, para generar vida. Una de las cosas que a mí me impresionó y me hizo abocar al cristianismo es saber que generamos vida. Vida eterna. Somos instrumentos para vida eterna. De hecho, a mí siempre me conmovió mucho el querer hacer el bien por las personas, pero simplemente estaba siempre bajo la sombra del árbol equivocado o agarrar las banderas que no es que fueran necesariamente terribles, pero eran banderas pasajeras. Cuando tuve una vida en el arte fue porque yo decía, con el arte podemos poner a la gente primero a divertirse, a pasarla bien, a desestresarse, pero a ponerla a pensar, a cambiar su manera de pensar, para que cambiaran su manera de vivir. El problema es que yo quería que la gente cambiara su manera de pensamientos del mundo a nuevos pensamientos del mundo. Nosotros tenemos que hacer que la gente cambie sus pensamientos del mundo a los pensamientos de Dios. Efectivamente, nosotros generamos vida cuando recibimos, por medio de ese avivamiento, el poder del Espíritu Santo. Porque el avivamiento produce amor a aprender y vivir la palabra de Dios. Por eso también es que nuestra iglesia tiene que estar avivada. Cuando una persona es cristiana, pero no tiene amor a aprender la palabra de Dios y a vivir esa palabra, es un cristiano muerto. Tienes una apariencia como que parecieras vivo, pero ante los ojos de los demás, pero estás muerto. Hechos 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, no dejaban de aprender la doctrina. Querían siempre aprender. Y se les hacen cortos estos tiempos. Y después hacen preguntas. Oye, después dicen, el seminario hay uno, ¿cuántos días falta para el próximo? Y no dicen otra reunión. Porque si de repente decimos otra vez reunión,
No estamos perseverando. Nos pesa. Oye, esta iglesia ahora cada vez inventa más. Ahora hay que reunirse lunes a viernes a las 6 de la mañana. Ahora tenemos reunión los sábados. Este domingo, ay no, este domingo no puedo levantarme tarde porque hay reunión. ¿O sabes qué? Que se reúnan otro. Yo voy a dormir hasta tarde. Una iglesia avivada produce personas que quieren aprender más y vivir la doctrina. Porque aprendo y digo cuándo es el momento para poner en práctica esto. Porque hoy estoy feliz porque me enseñaron sobre el perdón y estoy loco por irme a perdonar personas. Miren, una de las clases que en lo personal a mí más me apasionó y más cara me costó fue el perdón. Porque yo recibí la clase del perdón en el curso de formación nivel 1 y ni siquiera era el tema del perdón, sino que estaba implícito el perdón allí. Inmediatamente yo salí de esa clase y compré una tarjeta de celular y me la gasté pidiendo perdón. Llamando a personas para pedirles perdón. A otras le escribí por correo electrónico y a otras le hablé presencialmente pidiendo perdón. Porque estaba loco, pero loco por aplicar, por pedir perdón. Ni siquiera por exigir, perdóname. Perdóname. Lo hice mal, no lo quiero volver a hacer. Ese gozo lo da el avivamiento. El avivamiento produce cristianos totales, y este término me gusta mucho, cristianos totales, porque hay cristianos a medias. Como les decía, todos los hijos de Dios tenemos un papá 24/7, pero nosotros somos hijos ni 24, ni 7, ni eventuales. Somos hijos solo cuando decimos, Señor, sácame de este problema. O Señor, dame el dinero porque quiero comprarme algo. Tal. A veces para eso, ¿verdad? El avivamiento produce cristianos totales. Hechos 2 del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día de iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, una iglesia avivada. Es una iglesia que no depende de los apóstoles, de los profetas, de los sacerdotes, de los líderes, de los pastores. No. No solamente de ellos. Porque también de repente decimos, a mí me gusta tal iglesia porque el pastor ahí habla maravillas y tiene una unción espectacular, que no está mal. Pero mejor es, me gusta mi iglesia porque así como el pastor habla y hace ese ambiente de amor unos por otros, es un deleite total. De una iglesia que se ama una persona a otra. Como les comentaba en el seminario que tuvimos de ayuno, en una iglesia total, en una verdadera iglesia, y aquí vamos a añadir el término, con avivamiento, no hay feligres que debe dormir con hambre. No solo porque atendemos nuestras necesidades, sino que tenemos hasta el discernimiento espiritual para comprender las necesidades de otros. Para mí fue un milagro, por ejemplo, lo que yo comentaba en el seminario, cuando una noche alguien que ustedes conocen, estiman que es la pastora Jessica Montenegro, que estuvo un tiempo aquí antes que nosotros llegáramos, hace unos años atrás, me llamó una noche, me llamó un día y me pregunta, vuelvo a repetir la anécdota, perdonen, pero es que para mí fue un milagro. ¿Cómo dormiste anoche? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? Fue por revelación. ¿Cómo dormiste anoche? Y ahí fue que como yo le dije, bueno, yo dormí como el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Ustedes saben cómo dormir el Chavo del Ocho, ¿verdad? Sin luz y sin comida. Entonces, sí, yo dormí así. Y entonces ella gestionó porque tuvo el entendimiento de que sin que yo lo dijera, porque nunca me quejaba, hiciera la gestión necesaria y me llevaron una canasta de amor. Me llevaron una serie de compras suficientes para que no pasara hambre. Eso es una iglesia total, donde no necesita la gente pedirme, donde entendemos, donde conocemos, donde con gozo vivimos. Oye, lo que me gusta de esta iglesia es que las personas me perdonan como no me perdonan en el mundo. Yo creo que hago algo en el trabajo y mi jefe no me habla 5 días.
Y aquí a los 5 segundos no ha pasado nada, hay un perdón, hay una misericordia. Eso lo produce una iglesia avivada. Por eso hay iglesias donde no hay perdón, donde solo la estrella es el pastor, si acaso el pastor, y no ocurre nada. Donde muchas veces hay necesidades y no hay dónde repartir. ¿Cómo va a haber dónde repartir en práctica? Por el Espíritu Santo lo reparte en práctica si estamos muertos en el Espíritu. Si no hay oración y ruego y súplica, no hay perseverancia. Versículos 36, 34, perdón, versículos 46 y 47 de Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, sin jactancia, sin desórdenes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, lo habíamos leído y qué bueno volver a leerlo. Una totalidad en el amor, en la entrega, en la atención, en la adoración. Es una iglesia total. El avivamiento produce cristianos que impactan al mundo. Y esto es fundamental. No importa de qué tamaño es la bala, sino dónde da. Es un principio, ¿verdad? No importa el tamaño de la iglesia. No importa el tamaño de su infraestructura. No importa el tamaño de sus recursos. Lo que depende, lo que hace es el avivamiento entre los cristianos que forman esa iglesia. Hechos 17, vamos a avanzar. Ha sido bastante cómodo hoy porque prácticamente no hemos salido de Hechos 17. Luego sí vamos al Antiguo Testamento, ya a las finales de anuncio, para que vayan teniendo a mano el Antiguo Testamento. Hechos 17, el 1 al 6 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Recuerden que hay una consistencia también. Una iglesia avivada ser consistente con Lucas 24. No se va a salir de ahí. El Cristo resucitado que tenía que padecer. No sale de el mandato del Señor de dar testimonio de esto. Versículos 4 y 5. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Saben qué? Los cristianos tenemos que trastornar al mundo, no solo con nuestra palabra, sino con nuestra vida. Han venido a trastornar el orden de nuestro desorden o el orden de nuestros pecados. Es muy común que cuando llega un cristiano haya personas que digan: mi vida está mejor hasta que llegó esta persona. ¿Por qué llegó esta persona a esta casa? ¿Por qué le invitaron? Esta oficina estaba mejor hasta que llegó este cristiano. Y cuando un cristiano está en avivamiento, genera personas que se conmueven y burladores. Los que dirán que uno está borracho, lleno de monstruos, que está loco, que es fanático, wiri wiri, panderetero, yompi yompi, y demás y demás y demás. Y los que se afligen. Los que dicen: ya llegaron los beatos. Ya vinieron a molestar. Todo estaba tranquilo. De hecho, si usted no ha formado nunca un alboroto, medítelo. ¿Qué estará pasando? ¿Será que no hay avivamiento en mí? Si no ha generado un disgusto en alguien por su cristianismo, no por su carnalidad, examínese qué está pasando. Si no ha llegado a una casa y de repente alguien dice: pero es que cuando este cristiano está como que no me gusta, ¿qué está pasando? Si no hay reacciones divididas, porque venimos y sí, causamos separación a veces entre hermanos. ¿Por qué? Porque hay unos que aceptan y otros no. Nosotros no somos los que separamos, sino los que generamos nosotros al dar conciencia de pecado a las personas. Que nunca hemos estado en peligro, tenemos que examinar.
Dentro de los halagos que he recibido, una persona que me dijo, maldito el día que aquí llegó el cristianismo por Ramón, en un puesto de trabajo donde yo estaba. Y era una persona que casi medía 2 metros y me quería pegar. Yo me enteré cuando ya había pasado. Porque, y gracias a Dios, porque, aunque bueno, yo lo he hecho, Señor, para las que sean, ¿no? Porque, bueno, ni modo. Si es por Cristo, está calculado el riesgo. Pero palabras duras. O sea, con palabras de maldición y todo. Porque venimos para trastornar al mundo. Para generar burlas. Pero también para llevar a otros a la vida eterna. Reflexión final. El avivamiento es para transformar. El avivamiento no es para ser felices y ya. El avivamiento no es para hacer adoraciones más impactantes a nivel interno y ya. El avivamiento no es solamente para generar milagros a lo interno ya, es para generar, transformar, para producir, para dar vida, para que se aviven los que están muertos dentro de la iglesia o se despierten los que están dormidos en la iglesia, pero también para transformar nuestros hogares, para transformar nuestros sitios, transformar a nuestras familias, para vivir con la esperanza de lo que produce un avivamiento, que tiene que ser el resultado de lo que Dios hace en los unánimes. Y usted, quien tiene, por ejemplo, pareja, tiene que estar en unanimidad con su pareja. Quien tiene familia, hijos, busque esa unanimidad. Con sus padres, tengan esa unanimidad en la oración, en el ruego, en escuchar, obedecer, vivir, dejar atrás. Y si usted está solo, hágalo usted solo. Porque para eso vamos a ver el caso de Jeremías, porque tal vez podemos decir, pero es que para qué yo quiero el avivamiento si soy yo solo, nadie más quiere nada. En Jeremías capítulo 1, vamos a examinar los versículos del 5 al 12, ya asentándonos en nuestra reflexión final. Jeremías 1, del 5 al 12, vamos a empezar a leer los 4 primeros versículos, del 5 al 8, y dice así. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí vemos, vamos a poner una conversación, Dios con Jeremías. Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí vemos unos paralelos increíbles con lo que pasó en Pentecostés. Personas que no estaban competentes. Él porque era niño. Otros porque estaban todavía neófitos, tenían una infancia espiritual. Otros que en el Pentecostés ni siquiera terminaban de comprender. Estaban orando para entrar en sintonía. Por una u otra manera, humanamente no estaban preparados. Pero sí estuvieron dispuestos. Con temor, pero estuvieron dispuestos. Y cuando yo estoy dispuesto y estoy unánime con el Señor, tengo ese mismo sentir, el Señor entonces da poder. ¿En qué? En el habla nuevamente en el habla, pero Jeremías también fue testimonio de integridad. Con momentos de duda, momentos de dolor, momentos en que digo, maldito el vientre, o sea, ¿de dónde me sacaron? ¿Para qué estoy aquí? Momentos de duda como podemos tener todos nosotros. Pero sin embargo, nosotros, como Jeremías, como los del Pentecostés, cuando estamos unánimes, cuando ya no dependemos de nosotros, sino del poder de Dios, y nos disponemos allí para que Él se manifieste, podemos recibir no solo palabras, nuestros labios se purifican. Acuérdense que así como trabajó en Jeremías, también en Isaías.
Isaías también entró en pánico. ¿Se acuerdan? Isaías 6, cuando él entra, muerto estoy. He visto a Dios, muerto estoy. Y sus labios son purificados por el fuego. Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, porque recuerden que lo que sale de nuestros labios es el reflejo de lo que está en nuestra boca. O sea, cuando Dios limpia nuestros labios, está limpiando integralmente hasta nuestro corazón. Él hace ese trabajo. Y nos da también lo que produce, aquí ya vemos por qué vamos a producir alegría como ira. Porque hay gente que va a decir, bendito el día que te conocí, o maldito el día que no sé quién te trajo aquí, que tú recibiste a Cristo, como me ocurrió en mi puesto de trabajo en ese momento. Hubo gente que se alegró y hubo gente que maldijo el día que yo me hice cristiano. Son palabras duras, pero son palabras que dice la gente en su momento dado. ¿Por qué? Porque recuerden que, ¿para qué nos ha puesto a nosotros? Versículo 10. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Usted no se extrañe si cuando usted llega a un lugar, a muchas personas como que se le cae la vida. Porque Dios derriba el pecado. Destruye relaciones sentimentales, sí. No es que yo venga aquí a romper noviazgo. No es mi objetivo. Recuerdo el caso de una persona que yo le oré por su relación sentimental. Yo oré, Señor, bendigo su relación sentimental. Y a la semana esa relación ya no existía. Yo pedí por la bendición. Pero la bendición que tenía que hacer era que esa persona saliera de esa relación sentimental. Que fuera a estudiar esa relación. Señor, yo bendigo a esta persona en su trabajo y la persona termina ese vínculo de trabajo porque ese vínculo es nocivo. Generamos situaciones raras. Situaciones que a veces parecen peligrosas. Porque para eso el Señor nos ha puesto aquí. Para trastornar al mundo. Y si no estamos trastornando nada, nuevamente tenemos que examinar qué está pasando. Porque no podemos generar vida si no tenemos avivamiento. Si no hay avivamiento, si no impactamos, no producimos caos en un momento dado. El caos necesario para la vida nueva. Pero también muy interesante lo que vemos en el versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Comienzo a ver y a entender lo que los demás no pueden ver. Veo una vara de almendro, simbología de lo que el Señor iba a hacer. Pero cuando lo ve, cuando recibe el poder de lo alto. Él recibió poder de lo alto y se transformó en otra persona. Y también recordar que no debemos tener, porque bien cierto, lo que a veces nosotros tenemos, y es que, ¿y si me va mal? ¿Y si esto me hace daño? Recordemos que el versículo 8 lo dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Sí, pero por supuesto. Pero en Jeremías 1, vamos a ver los versículos 16 al 19, porque el avivamiento está acompañado de la protección de Dios. El avivamiento, repito, está acompañado de la protección de Dios. Queremos ser cuidados por Dios. Estemos avivados. Tal vez por eso también todo nos hace daño porque nosotros estamos muertos todavía. Jeremías 1, 16 al 19. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Primero que todo tengo que entender antes de ir a los versículos 18 y 19. Hay personas que vuelven atrás. ¿Y a causa de qué? De la maldad que no han desechado. ¿Cuándo yo vuelvo atrás? Cuando yo no desecho pecados. Yo, cuando establezco una relación con Dios, tengo que dejar todo pecado atrás. Toda su maldad, sí, porque es contra la bondad de Dios. Idolatrías, apetitos pecaminosos, iras, contiendas, envidias. Todo lo tengo que dejar atrás. Mentiras. Dobles propósitos, o sea, dobles intenciones, hipocresía, todo tiene que quedar atrás, todo vicio tiene que quedar atrás. Si no dejo eso atrás, yo soy el que va a volver atrás. Si yo no dejo el pecado, yo voy al pecado.
¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Romanos, en la carta de los romanos queda establecido que la paga del pecado es la muerte. Yo tengo que dejar atrás, si no hay atrás voy a quedar. Y aquí lo hablan, pero aquí también una advertencia. Háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. No caigamos en el error de, sabes que ya yo le dije, ya no le digo más. Sigue hablando, sigue diciendo. Que no te escuchen cuando ya están lejísimos por allá que ya no lo quieren escuchar a uno. Mientras que estés delante de mí y peques, te lo tengo que decir. Tengo que decírtelo porque Él nos puede quebrantar delante de Él. O sea, nos va a quebrantar. Nos va a hacer a nosotros fallar, tropezar, porque nosotros tenemos una misión. Por eso necesitamos ese avivamiento para no flaquear en esa misión. Versículos 18 y 19. ¿Por qué aquí que yo he puesto en este día, repito, por qué aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es que cuando nosotros somos cristianos, estamos en contra de fuerzas muy grandes. Y por eso tenemos que estar avivados, tenemos que estar dependiendo del poder de Dios. Porque, señoras y señores, hemos buscado enemigos muy grandes. Ay, pero es que yo nunca le he hecho nada malo a nadie. Sí, le hemos hecho algo terrible al príncipe de este mundo, que es Satanás. Y es decirle no a él. Yo no me voy en tu plan de perdición. Ya tú tienes prometido el lago de fuego y eso va. Ya tu Apocalipsis 20 está profetizado y eso es inevitable, pero yo no voy a entrar en el Apocalipsis 21. Yo en ese lago de fuego no me voy. Perdedor. Porque eso es Satanás. Un perdedor. Y yo no voy a perder. Por eso somos su enemigo. Y cuando él sabe que nosotros sabemos que él es un perdedor, más nos detesta. Y sí, es un perdedor. Es un perdedor, un fracasado porque se apartó de Dios. Y yo lo imitaré en el fracaso si me aparto de Dios. Por eso es que tenemos grandes enemigos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué lío nos metimos? Por supuesto que no, porque la promesa del versículo 19 es esta: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Por supuesto que ante esos enemigos poderosos, ¿a qué temeremos? Más bien, demos gracias al Señor. Y la mejor forma de agradecerle es que se cumpla el anhelo que Dios pone en el corazón de uno, cuando este tema no viene de mi mente, sino de la mente de Dios. Dios quiere que esta iglesia esté avivada. Por amor a nosotros y por amor a la gente. Por amor a la gente porque hay muchos perdidos, pero por amor a nosotros porque vienen contra nosotros. Ya esto se está manifestando, todo el tiempo se ha manifestado. Lo que no tenemos que sorprendernos es de que vengan contra nosotros, sino a veces sorprendernos que, wow, no me esperaba que esta es la táctica nueva, ¿no? El Señor nos protege porque Satanás no estrena una persecución, estrena manera de perseguirnos. Él estrena manera de perseguirnos porque la persecución siempre ha sido. Y la destrucción, el plan de destrucción que comenzó con Adán y Eva, siempre ha existido. Él solamente se estrena maneras, utiliza las nuevas tecnologías, las coyunturas políticas, sanitarias, sociales, culturales, para atacarnos. Así que en ese sentido, gracias al Señor porque Él a nosotros nos guarda. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a adorar al Señor. Y que lo que hacemos hoy sea el taller de lo que vamos a hacer siempre. Sí. Las preguntas, sí, muy claro, por supuesto, no olvidar las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para agregarlas dentro de la visión? ¿Alguien escribió preguntas al Zoom o de otra manera? No sé si es que hoy he estado, por pura obra de Dios, o sea, demasiado infalible, no lo puedo creer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? ¿Hay preguntas en Zoom? No. No lo hay. Bueno, gloria a Dios. Y si a alguien se le ocurrió tarde, después me escribe. Pero este es un buen momento. Me gusta estos momentos que queremos también establecer porque las dudas entonces son compartidas.
¿verdad? Entonces, recuerdo que de hecho mi esposa me dijo, oye, sobre los ángeles de Jehová que estuvimos hace una semana escuchando, tenía que ver más. Bueno, ese tipo de preguntas también puede ser, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos ser avivados? ¿Cómo podemos ser avivados? Bueno, como le había dicho, el avivamiento se da primero con la obediencia a Dios en cuanto a lo que Él quiere, que seamos testigos suyos. Siempre nosotros tenemos que entender que somos testigos suyos. O sea, somos testigos de su obra. Y por eso tenemos que aceptar dentro de eso su plan. Y para esto entonces tener tiempos donde compaginamos unánimes con esa idea de que estamos aquí para hacer testimonio suyo, o como dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Acuérdense que él habló de los que él escogió. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Primero, coincidiendo con eso, sabiendo que hemos sido escogidos por Dios para dar testimonio de cuánto él debió haber padecido, cuánto fue necesario para que cumpliera la profecía, de que él resucitó al tercer día, como dice Oseas 6, que él resucitó al tercer día, que él nos quiere usar para que demos testimonio, entonces a donde él quiera y a la manera de él, vivamos a partir de ese momento en oración, en adoración, en renuncia de nuestra vieja naturaleza y esperando su manifestación con fe. Aquí él les dijo cuánto tiempo iban a esperar. Dios tiene que decir en qué hora, en qué minuto, que en cuanto a nosotros, no dice que él siempre va a anunciar. Recuerde que Habacuc le habló de que aunque la visión tardare, tenemos que esperar. Esperemos aunque la visión tardare. Mantenernos fieles. Allí tenemos que, comprendiendo, recapitulando, basado en 1 Pedro 9, comprendiendo de acuerdo con lo que él vino a hacer, quién es él, qué vino a hacer, que él vino a padecer por nosotros, entonces esperar esa manifestación y que rendidos a él, sepamos que para dar ese testimonio necesitamos, podemos hacerlo sin él, pero necesitamos ser llenos de ese poder para que sea más efectivo. O sea, estar ociosos, por supuesto que no, lo decía Efesios 5, no estando ociosos, sino creciendo en el entendimiento de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. O sea, para recibir el Espíritu Santo, yo tengo que también ser lleno del Espíritu Santo. No esperar, voy a estar vacío y cuando venga Dios con su poder, voy a ser lleno. Estar lleno del Espíritu Santo para recibir poder. Eso también habla de unanimidad. Unanimidad entre todos en unanimidad con el Espíritu Santo. ¿Responde la pregunta? Ajá, dígame. Siempre tengo una. Ajá. Es importante o indispensable el bautizo en agua. El bautizo en agua es el bautizo de arrepentimiento, por arrepentimiento, ¿no? Yo me arrepiento. Por supuesto que el bautizo en agua es indispensable. ¿Qué hacemos en este tiempo? Por lo menos entender primero que todo que el arrepentimiento, porque decimos, y si no hay agua, pero hay arrepentimiento. Claro que es esa pública manifestación de mi arrepentimiento, un acto que al ser llevado a lo físico es un reconocimiento, pero que tiene que tener arrepentimiento. Entonces el bautizo, cuando lo entiendo como el arrepentimiento, que es el bautizo de agua que me pasa de Egipto a Israel, porque ¿quiénes cruzaron el Mar Rojo? Porque ahí está el adelanto, ¿no? De lo que fue el arrepentimiento, cruzar el Mar Rojo, salir de Egipto para la vida nueva, y los que cruzaban esas aguas eran el pueblo de Dios. Entonces allí sí tiene que ser el bautizo en agua, tiene que ser ese bautizo de arrepentimiento indispensable para el bautizo en el poder del Espíritu Santo. Es fundamental, es indispensable. Claro que sí. De hecho, en estos últimos 15 días, hay dos personas aquí que han hablado de bautizarse. Tenemos que examinar, porque hay dos personas que han hablado de bautizarse en este mismo salón. Entonces, por supuesto, es indispensable el arrepentimiento.